Les hablé no hace mucho de la vida de Santa Catalina de Siena y como el 29 de abril es su fiesta. Ella es patrona de Europa, patrona de Italia, una de las tres doctoras de la iglesia. Quería hacer un pequeño programa sobre su enseñanza, sobre algunas cosas que me han llamado la atención de ella. Y les debo confesar que me da un poco de temor, ¿no? Espero que no sea temor servil, que eso lo vamos a hablar en un momento. Pero es bien profunda la doctrina de ella y quisiera poder en estos 13 minutos más o menos, por lo menos dar un gusto sobre lo que ella dejó escrito, dictó, etcétera, ¿no? Y lo primero que diría yo que podemos captar de la vida de Santa Catalina y de sus escritos, yo los he leído y la quiero muchísimo, digamos es el ímpetu de esta joven mujer, murió a los 33 años, ¿no? ¿Qué clase de captación tenía de la grandeza y del amor de Dios? Desde luego, se le apareció Jesucristo como pontífice por encima de esa iglesia basílica de Santo Domingo, que también ahora se le añadió el nombre de Santa Catalina. Eso lo hablamos la última vez. Y entonces, obviamente que personas de gran vocación como Santa Catalina, pues tienen unas experiencias que son la causa de esa reacción tan extrema que pocas otras personas podemos tener, ¿no? Entonces yo diría que recibió esta gran gracia de experimentar quién era Dios. Vivió muy pocos años, así que tuvo que vivir muy intensamente. Y yo diría que también sus contactos con los dominicos que llevaban unos bueno, más de un siglo de fundación, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino había muerto el siglo anterior. Y estos dominicos, estos frailes, ella escuchaba y aunque no sabía leer ni escribir hasta el final de su vida, ella como una esponja, pero yo creo que primero que era un genio, un gran genio en todos los sentidos, ¿no? Pero también en su inteligencia y memoria, ella absorbió eh, las enseñanzas de Santo Tomás con una claridad y una profundidad enorme, ¿no? Ella después dictará lo que se llama el diálogo de la divina providencia y es un diálogo con el Padre, bien profundo y quizá lea alguna cosita de él, por lo menos de las más asequibles, ¿no? Pero yo diría que el don del entendimiento, de la sabiduría infusa que ella recibió es enorme. Yo una vez dije a los dominicos, ¿no? Que era más mística que Santa Teresa. Y yo creo que entender quién es Dios la llevó a ella también a entender quién es el ser humano y entonces ella compara la inmensidad de Dios con la pequeñez, la nulidad del ser humano. Y entonces si Dios es lo que es, pues hay que entregarse totalmente a Él, hay que confiar en Él completamente, solo a Dios hay que temer. Ella habla muchas veces en contra del temor servil, que es algo que yo tengo que escuchar muchas veces porque yo nací un poco timoroso. Y el temor servil es precisamente estar apegado a lo que ella dice que no es nuestro, que es todo lo que se nos puede quitar, no es nuestro. Familia, dinero, salud, bienes, prestigio, todo lo que quieran, son cosas que no podemos agarrarnos a ellas como si fueran nuestras y perdurables.
Entonces esta desnudez tan grande de estar nada más dispuestas a servir a Dios, es un gran don y una gran libertad. Si logramos esforzarnos, ella habla mucho de la disciplina, ¿no? De la ascesis, de un método incluso, de ordenar la vida. Entonces yo creo que junto con este entendimiento, pues viene la respuesta de la voluntad. Santo Tomás enseña que cuando se reconoce un bien, pues la voluntad casi automáticamente se le apega. Buscamos el bien. Quizás estemos desviados acerca de lo que es el bien, pero una vez descubierto un verdadero bien, pues la voluntad se puede pegar a ese bien o apegar a ese bien, como dice la Biblia, ¿no? Pegarse a Dios, adherirse, ¿no? Como el hombre y la mujer se unen en una sola carne. En Génesis eso lo repite mucho el libro del Deuteronomio y otros lugares, ¿no? También se nos puede pegar el pecado y las espinas y todas esas cosas. Entonces ella habla mucho de eso, de lo que es ordenar la vida. Voy a comenzar con la primera cita, ya tenía la página abierta ya. Y ella, leyendo de sus cartas, hay una edición, yo tengo una edición de sus cartas en italiano, es un italiano viejo, aunque el original de ella no creo que tengamos una gran prueba de eso. Después se tradujo al latín y después se tienen ediciones italianas antiguas, pero no creo que sean propiamente las mismas palabras de ella, ¿no? Pero dice, en la vida de esta persona que ha descubierto a Dios, es una vida ordenada porque ha ordenado todas las tres potencias del alma. Dice, la memoria retiene los beneficios de Dios para recordarlos. Y por cierto, recordar los beneficios de Dios, ser grato o tener gratitud hacia Dios. Dijo un gran jesuita, director espiritual, que es una de las formas más grandes de la oración, ¿no? Y Santa Catalina habla mucho de lo que es ser desagradecidos. Sí, yo creo que cuando meditamos, y es un tema que hemos venido tratando un poco, cuando meditamos repetidas veces sobre lo que Dios ha hecho por nosotros, es como alimentarse de su amor. Descubrir primero las cosas que ha hecho, ¿no? Reconocerlas, ¿no? Yo di un viaje, el último viaje mío a Roma, 2 semanas, regresé y se me vino la idea, escribe una por una las gracias de ese viaje. 2 semanas, claro, estaba yo en Roma, ¿no? Y voy a hablar próximamente de las iglesias de Roma y la oración en las iglesias de Roma. Pero terminé con más de 100 puntos de cosas que yo dije, bueno, encontré a esta persona, encontré esta cosa que yo quería obtener, un libro, entré a esta iglesia que nunca había entrado, cosas que uno reconoce la mano de Dios en todas estas cosas, ¿no? Entonces dice que el intelecto, la segunda potencia, para entender su voluntad y la voluntad para amarlo. Así que eso es un resumen muy sencillo, ¿no? Pero casi por orden se puede decir que estas cosas se suceden, ¿no? Primero reconocer quién es Dios, reconocer la gracia de Dios, entenderla, meditarla y que se apegue a ella nuestra voluntad, ¿no? Quiero a ver si les puedo leer algunas cositas de estas cartas, ¿no? Que no sea muy complicado ni muy... esto yo puse aquí que era como un resumen de lo que ella suele escribir tan a menudo, ¿no? Y le voy a dar un gusto de cómo ella comienza todas sus cartas, ¿no? Esta es a una señora. Dice, en el nombre de Jesucristo crucificado y de María Dulce. Casi siempre empieza igual, ¿no? Dice, carísima Madre en Cristo dulce Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo, te escribo en la preciosa sangre suya. Siempre dice lo mismo, con deseo, y siempre se repite, al principio siempre pone el deseo principal que tiene de verte bañada
por el santo deseo en la sangre de Cristo crucificado, en cuya sangre el alma se purifica de toda culpa de pecado y encuentra el calor de la divina caridad, viendo que por amor fue derramado, de donde el alma se enhiebra, se emborracha de amor y siente el olor de la paciencia. Ella tiene como una obsesión por el olor, ¿no? La peste del pecado, que ella la huele desde lejos, y también el buen olor de Cristo que viene de San Pablo, ¿no? Aquí habla de el olor de la paciencia, que para ella es una virtud fundamental, humildad y paciencia. El que no tiene paciencia, el que se enoja, el que hace cosas sin que no tienen razón, ¿verdad? Que no están bien pensadas y ponderadas en Cristo, para ella es casi lo peor que hay. Y que por amor, por el amor que ha encontrado en la sangre, se despoja de todo amor propio de sí y lleva con mansedumbre, parte de todo esto está relacionadísimo, toda adversidad y tribulación del mundo, atravesándolas con verdadera paciencia. Así que ustedes ven lo que era recibir una carta de esta Catalina, que tiene, aquí estoy, hay 1700 páginas de lo que escribió en sus cartas nada más. Después está el diálogo de la Divina Providencia, que también son muchísimas páginas, ¿no? Y entonces ustedes ven que es un fuego lo que tiene esta mujer. Les voy a leer una cosa muy interesante que es una consecuencia de la grandeza de Dios, que es que nuestro pecado, dice ella, que es como una gota de vinagre en medio del mar. Así que dice lo siguiente, dice, aunque si yo no hubiese hecho penitencia de mis pecados, digo que me confío en el mío Señor Jesucristo, porque yo veo que no hay ninguna comparación entre la divina misericordia a mis pecados. Aún más, si todos los pecados que se pueden cometer fueran reunidos en una criatura, son menos de una gota de vinagre en el mar. Y entonces, teniendo este tipo de aseguración, crece el amor en el fin suyo, que es Dios, y pierde el temor servil. Creo que se me va acabando el tiempo, ¿no? Así que terminaré con lo mismo que creo que ya les leí, pero me encanta repetirlo porque lo tengo como el lema de Santa Catalina casi, ¿no? Vuestro lugar donde estén sea Cristo crucificado, unigénito mío, mi Hijo, habitando y escondiéndose en la caverna de su costado, donde gustarán por afecto de amor aquella naturaleza humana, en aquella naturaleza humana la naturaleza mía divina. Así que fíjense que está hablando el Padre en el diálogo, dice, en esa sangre gustarán mi naturaleza, en la humanidad del Hijo, ¿no? Y en aquel corazón abierto encontrarán la caridad mía y la del prójimo vuestro, porque por honor de mí, Padre eterno, y para cumplir la obediencia que yo le puse a Él para la salvación de ustedes, corrió a la oprobiosa muerte de la Santísima Cruz. Ella repite mucho que Cristo fue corriendo, con eso termino, fue corriendo a la pasión, a la cruz. Y yo creo que eso está reflejado también en cómo corrió por la vida con amor de Dios y del prójimo Santa Catalina de Siena.